y con drones que son en realidad son aviones pequeños, repetimos, con una carga explosiva que no es, no es una gran bomba, ni mucho menos, y logran hacer un daño considerable. Para Rusia yo te diría, que probablemente la mayor humillación de esta Absolutamente. guerra. Sí, 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 sí. Sí, Y además, una de las cosas que se están preguntando los analistas, ¿cómo es posible que durante el recorrido tan largo que tuvieron que hacer esos camiones, desde la propia Ucrania no lo no haya detectaron. habido un sistema de detección capaz de darse cuenta de que cuando menos era sospechoso? Sí. Entonces, aquí hay, sinceramente, esa audacia de la que hablas en primer lugar, pero en segundo lugar, Y por cierto, todos los operativos ucranianos pudieron regresar a Ucrania eso, eso es impresionante. sin Eso es ningún problema. impresionante. A mí sinceramente me parece algo extraordinario y eso habla mucho de la resolución, de la capacidad de los ucranianos para enfrentar a los invasores rusos. Muchas veces se ha dicho, incluso en este programa, que es muy difícil para Ucrania enfrentar a un enemigo tan poderoso, tan grande como Rusia, con un dictador como Vladimir Putin, pero una Claro, ahora operación como esta no olvidemos cambia. algo, no olvidemos algo, que es que Ucrania tenía ya Ucrania tenía una gran industria, tenía una industria de guerra. Recordemos que Ucrania en la época soviética era el principal productor de misiles, era el principal productor de bombas nucleares, El depósito mayor de el bombas, depósito de mayor armas de bombas nucleares, nucleares. O exactamente, sí. sea, los científicos ucranianos tienen en la carrera, dedicado a la carrera armamentista, tienen una experiencia, hay una cultura, digamos, en la industria de guerra. Se calcula que los daños que pueden haber ocasionado estos drones ucranianos a la aviación de guerra rusa sean de alrededor de 2.000 millones de dólares. Tremendo. En un momento en el que Putin tiene y quiere, lo que quiere es llevar al punto más alto posible la ofensiva contra Ucrania para que en la mesa de negociaciones tenga que ceder, lo que hace es revertir ese proceso y lo pone en una posición de debilidad, sino de ridículo. Sino de Ya. ridículo. Volviendo ahora, saliéndonos un poco del tema internacional, me gustaría recordar una cosa de Cuba, que es que el congresista Mario Díaz Balart ha puesto una moción exigiendo prueba de vida de los presos políticos Félix Navarro y José Daniel Ferrer, de los cuales hace varios días que no se sabe. Y recuerden, quienes no necesariamente tienen que estar al tanto, tanto Ferrer como Navarro fueron excarcelados y después que estaban en sus casas, los amenazaron constantemente diciéndoles que si no cumplían lo que le exigían para mantenerse calladitos, iban a volver a la cárcel y los volvieron entonces a meter Así presos. mismo. Presos políticos cubanos. Y la otra noticia que estábamos mirando era esto, el Bueno, y jefe. sobre la enfermedad de Félix Navarro, ¿no? Bueno, Que Sí, está sí. delicado, sí. una de las cosas que Una ha de las estado cosas. diciendo la familia es que en este momento no tienen noticias, Noticias de él. no tienen noticias confiables de en qué estado de salud está Navarro, porque por supuesto la policía política cubana, el régimen, no permite que se comunique con la familia. Es asombroso que en un país que está aquí a 90 millas al sur de Estados Unidos pasen esas cosas, y cada vez que oigo hablar a alguien diciendo que Cuba no representa un peligro para la Ya. seguridad nacional de Sí, Estados Unidos, ya. lo que pienso es en eso. Vamos a ver, ahora está empezando justamente la más reciente ronda de diálogos entre las autoridades cubanas y la Unión Europea. Se espera que el caso de los presos políticos y en particular el de Félix Navarro y José Daniel Ferrer sea tocado por la Unión Europea en esta ronda de conversaciones. A- a- Aunque yo no me esperanzo mucho de lo que la Unión Europea logre sacarle a Cuba Lamentablemente es así. en materia de seguridad para los presos políticos. Lamentablemente es así porque hay una parte de los eurodiputados que están dispuestos a pararse y denunciar al régimen, pero hay muchos
que o se callan o lo apoyan, y es terrible. Lo que decíamos del ex jefe de policía de Hialeah, Sergio Velázquez, es que fue arrestado y que según el Departamento de Correcciones de Miami-Dade, y ahora estoy citando lo que dice ese departamento citado por el Herald, Velázquez enfrenta cargos por lavado de dinero, fraude organizado y robo mayor. O sea, hasta ahora hasta que fue publicada esta nota, estaba detenido en el centro Turner Guilford Night aquí de Miami-Dade. Y el otro episodio al que nos referíamos antes de que fuéramos a la pausa, ustedes saben que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, parece ser un hombre de pocas palabras. Normalmente cuando comparece al lado del presidente, por lo general responde las preguntas que le hace Trump, sí, claro. Siempre, pero él ayer fue al programa Face the Nation de la cadena CBS News, entrevistado por Margaret Brennan, que es la presentadora de ese programa, y Margaret Brennan le dijo que cómo estaba preparándose el gobierno para la crisis que se avecinaba, para las cosas terribles que nos venían arriba, y entonces él, con una calma y una serenidad asombrosa, le dijo: en marzo estuvimos hablando sobre estos temas y dijo usted lo mismo. Ahora insiste en hablar de lo malo que puede pasar, pero no habla de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que la inflación actual es de 2.31%. La de mayo, o sea, el mes pasado, el mes que acaba de terminar, era de 2.39%. Y a estas alturas del año pasado la inflación era 3.36%. De manera que... No, pero está muy buena esa respuesta. Sí, claro. Siempre, efectivamente, tú ves la prensa, sobre todo de Legacy Media, todos los días, y te dicen: ¿y qué pasa si puede ocurrir esto? ¿Y qué pasa si puede...? El peligro El peligro de... Todo es un peligro, pero bueno, hablemos de lo que está pasando ahora. Y el peligro normalmente es ahora, pero en la presidencia de Biden no había ningún peligro. Por cierto, rápido, antes de irnos a la pausa, el fin de semana salió una noticia sobre Biden que es el closet, que es de coger balcones, que según el servicio secreto, Biden se perdió un día adentro de su closet. No. Tenía que haber visto la cara de Eliana cuando vio a Andrés. ¿Cómo que el closet? Eso está... Bueno, claro, es un walking closet. Es un walking closet. Bueno, por grande que sea walking closet. Da pena, sinceramente, que eso ocurra. Sí. Pero más pena todavía da que las personas que debían haberse ocupado. Mira, ese closet. Las personas que debían haberse ocupado de poner eso en manos. No, esa es la puerta por donde logró escapar después que salió del closet. Por cierto, y lo que decíamos ayer cuando conversábamos esto es que su equipo no lo dejó salir del closet. No quería que saliera del closet. Se quedó encerrado en el closet. Las 3:48 vamos a otra pausa, que lo que nos queda es un